Hola amigos de YouTube, para mí es un gusto bastante grande poder traerles a ustedes este video. Estamos directamente desde Toyota Yokomotor aquí en la ciudad de Medellín para traerles a ustedes a la versión 2018 de la Prado. Vamos a verla. La Toyota Prado recibió prácticamente 8 actualizaciones en diferentes regiones del mundo: Australia, Europa, Vietnam, China y Japón. En este momento, como estamos en Colombia, nosotros manejamos la versión japonesa. Las actualizaciones que recibe la Toyota Prado es dependiendo las leyes de cada país, ya que los ministerios de transporte de cada país tienen cierto tipo de reglamentación para poder importar sus vehículos. Así que para Colombia hemos recibido las actualizaciones directamente de Japón. Pero ahora esta facelift que estamos viendo actualmente en la modelo 2018 se aplica para todo el mundo. La versión de la Toyota se fabrica a partir del año 84, o prácticamente desde el año 84 empieza su producción y en el 85 entra directamente a los mercados. A partir del 2009-2010 recibe la actualización de su plataforma a la J150, que es la que actualmente se vende a nivel mundial. En países hacia el norte se vende esta versión como la Lexus GX 460, específicamente en Estados Unidos. Aprovechando la posición tenemos un ángulo de ataque de 32 grados y un ángulo de salida de 25, y por los laterales tenemos 42 grados totales, que es bastante por los laterales, por los costados. Bueno, la llave cambia frente a las generaciones anteriores y la han rediseñado totalmente. Esto es totalmente nuevo. Tenemos botón de bloqueo, botón de desbloqueo, y ahora la opción de la apertura de la puerta trasera o del cristal de la puerta trasera. Terminación tipo piano. Y en la parte de atrás, Land Cruiser, el logo Toyota. Y aquí la pequeña llave de emergencia o llave de repuesto. Bueno, como las generaciones anteriores, llave inteligente, podemos bloquear la camioneta desde esta parte y desbloquearla también pasando nuestra mano por detrás de la manija. Bueno, la parte frontal ha cambiado frente a la 2017 bastante. Han renovado sus faros, su parrilla y ha crecido 60 milímetros. El bumper como tal o el difusor ha cambiado frente a la versión anterior, a la generación anterior. Ya no es redondo como antes, sino que vemos un poco de diseño en esta parte y también un poco de diseño en este costado. Cambia también las exploradoras, las luces exploradoras son totalmente nuevas. Estamos viendo prácticamente la misma forma que se veía en la generación anterior, solo que aquí han trabajado un poco en la estética y en el diseño de la parrilla. Tenemos espacios bastante amplios en la parrilla para poder refrigerar de forma eficiente el motor. Otros espacios más hacia la parte de abajo. Esta versión de la Toyota, motor diésel 3 litros con intercooler. Y definitivamente lo distintivo de esta nueva generación de la Prado 2018 son sus faros. Tenemos principalmente tecnologías de resistencia y tecnología de halógenos en todo el conjunto. Otro de los cambios que se ve en esta última generación es el capó. Estamos viendo integración de lo que veíamos anteriormente en la Toyota Land Cruiser 200, basada en la plataforma J200. Ahora estamos viendo la misma apariencia aquí en el centro y la misma musculatura por los costados. Entonces también el capó es totalmente nuevo en esta versión de la Prado 2018. Frente a la generación anterior, los rines son exactamente los mismos. 17 pulgadas, discos ventilados, 2 pistones en la parte de adelante y discos ventilados también en la parte trasera. Pero tenemos este juego de rines especiales para cualquiera de las versiones, tanto la TX, TXL1, TXL2 y la versión BX. No estoy seguro, pero creo que la BX viene directamente con este tipo de rines. Obviamente también frente a las versiones anteriores tenemos sistema de frenado ABS, EBD y VA. En el rin de 17 tenemos una llanta Bridgestone y en el de 18 una llanta Yokohama. Bueno, por los costados estamos viendo algo que habíamos visto anteriormente en las generaciones de Toyota. Luces LED integradas en los retrovisores. Podemos abatirlos de forma manual
o de forma eléctrica directamente desde dentro del vehículo. Las mismas líneas, la misma silueta del vehículo, musculatura en la parte de adelante. Esto sí es diferente a la generación anterior. Y el conjunto como tal es el mismo diseño por los costados. Hasta el estribo es el mismo de la generación anterior. Desde la posición trasera les muestro el comportamiento del cristal de la tapa de la puerta de atrás. Un toque pronunciado y automáticamente se abre. Podemos también obviamente abrirla directamente desde este botón, el botón clásico. En la parte de atrás estamos viendo ya cambios muy especiales, principalmente las luces. Vemos terminación tipo piano, un conjunto como tal directamente luces LED. El conjunto se ve totalmente bonito, muy bonito. Le han dado un color tintado y negro piano en estos espacios. En las luces direccionales tenemos directamente tecnología de resistencia. Y en las luces de reversa tenemos luces LED. Esto también aquí es terminación tipo piano, un tercer stop y el spoiler clásico con la plumilla limpia parabrisas aquí en la parte de atrás oculta y el spoiler para alejar el viento lo máximo posible. Esta sería la versión TXL. Ya sabemos, la versión T es una línea específica y la X es la versión básica de esa línea. La versión V, la versión B, X es la versión básica de esa línea, pero la L es el paquete extra de las versiones. Entonces tenemos T, X y esta es la versión long, la versión extendida. Land Cruiser Prado. Esto lo podemos obviamente también pedir con la opción cromado, pero cuesta un dinero extra. Aquí en este costado el logo Yokomotor es la empresa que nos permite poder realizar este video para todos ustedes. Yo quiero saber acerca de sus comentarios, acerca de las luces aquí en la parte de atrás y me dejan sus comentarios, por favor. Las luces como tal son impresionantes, muy especiales. Bueno, hablemos de motores. Lo primero que podemos encontrar al abrir el capó es asistencia de gatos. Tenemos exactamente los mismos motores que la generación anterior. El turbodiesel, intercooler, geometría variable, sistema de inyección Common Rail y también el motor a gasolina disponible en B, doble BBTI dual. Es la sincronización de las válvulas de forma eficiente. Lo implementó Toyota a partir del año 2002, fabricado, distribuido por Toyota directamente para sus vehículos para que trabajasen de forma más eficiente. El motor diésel entrega 170 caballos de fuerza, 410 Nm y la podemos sacar a partir de las 1600 hasta las 2800. El motor a gasolina es de 4000 centímetros cúbicos, 271 caballos de fuerza, son 100 caballos de fuerza extras a diferencia del motor diésel, pero tenemos un Nm de 381, es menos torque o menos Nm que la versión diésel. Y el motor a gasolina lo sacamos esa potencia o ese torque a las 4400 revoluciones. El motor diésel tiene 16 válvulas, el motor de gasolina tiene 24 válvulas. Bueno, la caja recibe una mejora significativa, ahora es super control electrónico. Antes era control electrónico, ahora recibe cierta mejora en sincronización y rendimientos directamente para el motor. Entonces tenemos un consumo de combustible mejorado directamente proporcionado por la mejoría que tiene la caja. Podemos conducir de forma secuencial directamente desde la palanca de los cambios. 6 velocidades más reversa.
Este vehículo sigue equipando el 4-wheel drive full time todo el tiempo y diferencial en la parte del centro. La versión BX y BXL, si no estoy mal, la BX creo que tiene el diferencial en la parte de atrás y la BXL tiene diferencial trasero y en la parte central. Yo creo que Toyota aquí en Colombia se la ha jugado el todo por el todo, bajando el precio de la BX. Yo creo que es para poder acceder más a este tipo de vehículos. La versión TX, de hecho los precios no cambiaron mucho. La versión TX tiene un precio de 200 millones de pesos. La versión TX L1 tiene un valor de 208 millones de pesos. La versión TX L2 tiene un valor de 238 millones de pesos. Y la versión BX, que antes costaba 304 o 300 algo, no recuerdo exactamente bien, ahora tiene un precio de 273 millones de pesos y es la versión tope gama que trae Toyota al país, ya que la versión BXL solamente se vende por encargo. Bueno, una de las cosas que veo que han mejorado frente a la generación anterior es el sistema intercooler. Todo ese sistema son unas válvulas de alivio para no sobrecargar el motor. Y también ha mejorado el sistema de frenado. Ahora estamos viendo un booster con impulsador directamente electrónico. Esto no se incluía en las versiones anteriores, entonces han mejorado el sistema de alivio para el turbo o para el sistema de inyección de aire a la recámara, y también ha mejorado el sistema de frenado de este vehículo. Esto es nuevo y este sistema que estamos viendo aquí arriba es nuevo, o no es nuevo, sino que se implementaba directamente en versiones como la BX, BXL y también versiones europeas. Entonces la estamos viendo directamente en la versión base o una de las versiones intermedias de Colombia, que sería el freno y el sistema de alivio de presión del aire del turbo. Bueno, la configuración de las carteras aquí en la parte de adelante son plásticos acolchados. Esto es un tratamiento, pareciera una espuma en la parte de adentro, acolchado. Aquí tenemos paño, parecido en cierto tipo a la alcántara, para nuestros apoyabrazos. Podemos bloquear la puerta, el tirador de plástico. Tenemos bloqueo de los elevavidrios, bloqueo, desbloqueo de las puertas y los tiradores para los 4 elevavidrios. Tenemos espacio para 2 portabebidas y aquí un pequeño portaobjetos bastante útil. La bocina central o la bocina principal en el costado de la puerta. El material como tal de muy alta calidad. Y las manijas, plásticos antideslizantes en la parte de atrás. En los costados de las puertas, aquí en la parte de atrás, tenemos plásticos acolchados y un apoyabrazos en paño, que se siente muy bien el tacto. Aquí podemos bloquear la puerta cuando llevamos nuestros niños aquí en la parte de atrás. Tenemos esta manija con un tipo de antideslizante, espacio para 2 portabebidas y el control del elevavidrios de esta puerta, así como poder bloquear la puerta y el tirador para abrir nuestra puerta. Bueno, la Prado continúa o sigue siendo un vehículo bastante espacioso, muy amplio, pero han cambiado unas configuraciones en la parte interna que ahorita se las voy a mostrar directamente a través de la cámara. La silla es ajustable en distancia, en altura. La posición, la inclinación hacia arriba de la silla, hacia abajo. Inclinación del respaldo. Y ajuste lumbar. Esto es de forma eléctrica en la versión TXL. La versión TX, esto es sencillamente manual. Para que se vayan dando una idea acerca de las diferencias también.
El timón es ajustable en profundidad y en altura. Esto es de forma manual. Aquí tengo una posición de manejo aproximadamente para una persona de 1,85 m, 1,90 m. Esto es para que ustedes se den una idea del espacio que tenemos aquí en la parte de adelante. Ahora vamos a ver en la parte de atrás qué tanto espacio tenemos para que ustedes se den como la idea a su estatura de cuánto espacio sería aproximadamente en la parte de atrás y la comodidad de este vehículo. Bueno, aquí en la parte de atrás tenemos en mis pies 4, 8, tengo aproximadamente 11 dedos de espacio entre mis rodillas y la parte de adelante de la silla del piloto. Esto aquí es plástico con estos espacios. Entonces, si queremos que las personas de la tercera fila de asientos vayan cómodas, podemos sacrificar un poco de espacio de la segunda fila de asientos, mas sin embargo iríamos de igual manera bastante cómodos. Un espacio entre mis pies aproximadamente que es bastante bueno. Y si queremos utilizar entonces el espacio de carga sin la tercera fila de asientos, podemos tener esta posición. Si vamos 7 adultos, acomodamos nuestra silla a esta posición, que también es cómodo. Entonces, de espacio tenemos muy buenos espacios en esta versión de la Toyota Prado 2018. Para acceder a la tercera fila de asientos, sencillamente corremos el asiento y podremos fácilmente ingresar a la tercera fila de asientos. En la tercera fila de asientos, teniendo una posición de la segunda fila de asientos un poco corta, la que les había mostrado anteriormente, sencillamente un adulto perfectamente bien, pero para mi estatura de 1,85 m ya mis pies pegarían directamente con el respaldo de las sillas de adelante. Aquí atrás tengo muy buen espacio, portabebidas, y tenemos ductos de aire acondicionado tanto para la persona del lado derecho como para la persona del lado izquierdo. En mi cabeza tengo un pequeño espacio, aproximadamente un dedo, para llegar allá arriba. De igual manera, aquí en la parte de atrás tenemos cueros acolchados de buena calidad. Para salir de aquí, sencillamente tiro y tenemos el espacio para salir de manera cómoda del lugar donde estamos ubicados. Tenemos una manija aquí a este costado y otra en la parte izquierda. Manija aquí y manija también acá. Este es un carro para salirnos fuera de la ruta y que los ocupantes puedan sujetarse bien. La cojinería de este vehículo es 100% cuero, de alta calidad, con unas costuras con un estilo bastante particular. En la parte central tenemos este apoyabrazos, dos portabebidas ajustable en tamaño y también costuras. No solamente han trabajado en este vehículo en la parte estética, la parte de afuera, sino que también le han trabajado bastante aquí en la parte interna. El aire acondicionado es dual, automático, y tenemos ductos de ventilación en la segunda y la tercera fila de asientos. También manijas al lado izquierdo y al lado derecho. Bueno, en cuestiones de seguridad es excepcional. No solamente la carrocería tipo boa, cuando tenemos un choque, un impacto, ella se va a corrugar de cierto modo que va a servir como amortiguación. En la parte de adentro tenemos 7 airbags. Tenemos de cortina hasta la tercera fila de asientos. Tenemos airbags frontales, tanto para el copiloto como para el piloto, y también tenemos de rodilla. Y tenemos aquí en estos laterales. Entonces, en cuestiones de seguridad, este vehículo está totalmente dotado.
Bueno, frente a las generaciones anteriores, el clúster de instrumento cambió. El estado del tanque de combustible y la temperatura iban abajo, ahora están aquí arriba. La computadora a bordo, bueno, es la misma, creo que son 4 pulgadas. En otras versiones 4.2 a full color a partir de la versión BX. Les voy a mostrar ahora la configuración del botón de encendido y la pantalla, el clúster de instrumentos. Un toque. Un segundo toque nos da energía para todo el vehículo, incluyendo la pantalla multimedia. Para esta se integra una de 9 pulgadas. Bueno, la pantalla multimedia es proporcionada directamente por Pioneer aquí en Colombia, montada en Colombia. Pero si quieren la versión TXL2, viene con la pantalla directamente proporcionada por Toyota. Mandos en el timón, lo cual no la incluye en la TXL1. Esta es la TXL1. La TXL1, a diferencia de la TXL2, tiene una diferencia de 30 millones de pesos en moneda colombiana. Para esta versión tenemos un timón nuevo. Se parece mucho al de la Imperial, al de la Sahara. Tenemos costuras en la parte interna, esto es cuero acolchado. Y ha cambiado mucho, bueno, cambió esta parte de aquí, esta parte del centro, es más hacia abajo. Tenemos una bocina central, tiene un diseño parecido al de la 200, inclusive ha cambiado el clúster completo. Miren que ahora tiene un color tipo terminación aluminio. Todo esto ha cambiado. Es más, le han dado una apariencia bastante importante, ya que vemos un diseño algo parecido a lo que estamos viendo en la Imperial. Tenemos otro espacio de almacenamiento aquí, bastante profundo. Control de descenso. Desconectar el diferencial central. Desconectar las ayudas de tracción y el Second Start. El Second Start va a arrancar las marchas a partir de segunda, cuando nosotros tenemos la 4 baja activada. Bueno, tenemos la H4, High 4 y la 4x4 baja. Botón de encendido, el cromado, aire acondicionado automático de doble zona para el copiloto, para el piloto. Bueno, la caja de cambio podemos conducir de forma secuencial, desplazándola hacia abajo, right, y hacia la izquierda, hacia el lado izquierdo. Cambio más y cambio menos. Freno clásico de cremallera y palanca recubierta en cuero de la misma calidad que la palanca de cambios. Y algo nuevo para esta generación. Esto es totalmente nuevo para la generación de la Prado TXL. Viene con calefacción en las sillas de adelante, tanto para el piloto como para el copiloto. Una pequeña toma de 12 voltios, espacios monederos. Tenemos guantera con control de descenso. Y viene este pequeño extintor, esto es clásico en Toyota. Aquí tenemos otro pequeño espacio de portabebidas, 2 portabebidas. Y esto es parecido a lo que veíamos también en la Imperial, estos costados. Solo que aquí ya se integran directamente en plásticos. Tenemos este sunroof, quemacocos, con cortina. Y aquí tenemos la configuración necesaria para tanto levantarlo hacia arriba o abrirlo totalmente hacia la parte de atrás. Luces con toque o sencillamente encendidas con las puertas abiertas. Tenemos un espejo de conversación. Luces aquí en la parte de arriba con espejo de vanidad. Y con la tercera fila de asientos disponibles para las personas aquí atrás, tenemos 108 litros de carga bastante útiles.
Obviamente si abatimos la tercera fila de asientos vamos a tener muchísimo mayor espacio de carga. Aquí tenemos mucho mayor espacio de carga y obviamente podemos abatir también la segunda fila de asientos. Tenemos un toma de 12 voltios en este costado y oculto hacia la parte izquierda tenemos un pequeño gato. Aquí en los costados tenemos portaherramienta totalmente necesaria, útil y ya es reglamentario aquí en nuestro país. Y si queremos un botiquín de primeros auxilios en este otro lado, que también es obligatorio. Miren el espacio, la quito. La llanta de repuesto ubicada justamente en la parte de atrás. Amigos de YouTube, así que tuvimos a la Land Cruiser Prado 2018. Nos vemos en un próximo video. Sonido de motor para Toyota Land Cruiser Prado 2018.